Hola Marco, estoy empezando la clase, sí. Sobre los detalles también. Ya, Pero perfecto, es mañana gracias. a las 10, de 10 a 12. Ya. Súper. Un segundo. ¿Están viendo ahora el...? No, se me perdió el... Ya, ahí están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, vamos a abrir acá. Lo que estuvimos viendo en la clase anterior era sobre las tensiones efectivas y calculamos las tensiones efectivas verticales. ¿Cierto? Estuvimos haciendo algún ejercicio que usar la pluma, teníamos esa capa de suelo ahí en superficie y empezamos a calcular en profundidad, y ese fue el ejercicio también que les dejé en Webcurso, eh, para ver cuál es la tensión efectiva vertical en profundidad. Y lo que vamos haciendo entonces es sumando las tensiones totales en profundidad. Vamos a identificar dónde está el nivel de la napa de agua, pero así lo identificamos con este símbolo. Y vamos viendo cuáles son los pesos unitarios de terreno o total en cada uno de los casos, y vamos haciendo el cálculo en profundidad. Lo único adicional que ustedes pueden tener, por ejemplo, para la prueba mañana, ¿cierto?, es que esto tenga distintas capas, porque en la naturaleza puede haber un suelo 1, después puede haber un suelo 2, etcétera, etcétera. Entonces, estas capas, ¿qué quieren decir? Que el gamma de terreno puede ser distinto en la primera capa comparado a la segunda capa, y así sucesivamente. Como les dije, les dejé un ejercicio, voy a tratar de dejarles otros más para que ustedes puedan tener también adicionalmente de estudio en lo que les queda el día de hoy. ¿Okay? Pero ahí van sumando primero las tensiones totales, después ven cuáles son las presiones de poros que tienen hasta esta profundidad, ¿cierto? Que sería desde este punto hasta donde estábamos calculando. Y finalmente ustedes pueden derivar entonces cuáles son las tensiones efectivas eh, con la tensión total calculada menos la presión de poros. Pero acuérdense que todo esto es vertical. ¿Estamos bien? El U, la presión de poro, por supuesto, es una presión de agua, por lo tanto, en todas las direcciones es exactamente el mismo esfuerzo. No necesito poner vertical o horizontal, es el mismo valor. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? ¿Vamos bien? Bueno, y lo que dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Y hasta aquí también habíamos llegado, era que, todavía que estamos en repaso, las tensiones horizontales efectivas eran iguales a este valor casero por el sigma B efectivo. Entonces, el casero, ¿cierto? Un valor que dependía de este ángulo de fricción, que te va a ser dato por ahora, esto después van a ver cómo se calcula. Por ejemplo, si el seno es de 30 grados, esto me da un valor de 0,5. Quiere decir que para suelos normalmente consolidados, como sale aquí, esta tensión horizontal para un phi de 30 grados va a ser la mitad de la tensión vertical. ¿Ok? Entonces, esta ecuación lo que me está ayudando es encontrar cuál es la tensión horizontal si yo ya calculé la tensión vertical. ¿Cómo calculo la tensión vertical? Como lo vimos la clase anterior y como está en el ejemplo que yo les dejé. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? no, bro. Súper. Si el suelo es sobreconsolidado, ¿qué quiere decir sobreconsolidado? Acuérdense que habíamos hablado desde el suelo. Por ejemplo, si en el pasado este suelo, como en el sur de Chile y aquí en la cordillera también, tenía un glaciar acá arriba, ¿cierto? Y ese glaciar ahora se derritió completamente. Bueno, este suelo que está acá a una cierta profundidad sintió ese peso del glaciar en el pasado, pero hoy en día ya no lo siente. Sin embargo, como lo apretó este glaciar el suelo, este suelo queda con tensiones horizontales mayores de las que quedaría un suelo normalmente consolidado. Bueno, este suelo que tuvo tensiones mayores a las que tiene hoy en día, ¿cierto? En el presente se llama un suelo sobreconsolidado o preconsolidado, ¿ya? El OCR que sale aquí es el grado de preconsolidación, en inglés Over Consolidation Ratio, y es la tensión, ¿cierto?, máxima en el pasado partido por la tensión que tiene hoy en el presente.
¿cierto? Aquí le voy a poner actual o actual, de actual. Entonces, obviamente esto en tensión efectiva. Entonces, el grado de sobreconsolidación aquí, no sé, tuvo un glaciar que le dejó tensiones de 500 kilopascales en el pasado. Pero hoy en día el glaciar se derritió y las tensiones son de 100 kilopascales. Por lo tanto, el grado de sobreconsolidación es 500 partido por 100, o sea, 5. Y si ese suelo tiene un valor de 5, entonces lo que va a pasar es que van a tener un K0, ¿cierto? La tensión horizontal ya no va a estar guiada por la ecuación anterior, sino que va a estar guiada por esta otra ecuación que me va a dar un número mayor, y un número que puede ser incluso mayor que 1. Aquí justo estamos en el límite con el 5 con el ejemplo, pero voy a seguir simplemente para que veamos el cálculo. Entonces aquí el K0 sería igual a 1 menos 0 de phi. De nuevo tomo phi igual a 30 grados. Y me va a quedar entonces K0 ya no es 0,5, sino que es 0,5 por el grado de preconsolidación, que sería 5, ¿cierto? 500 partido por 100, como habíamos dicho, elevado a m, que m es 1 menos 0 de phi, por lo tanto m es 0,5, ¿cierto? O sea, es la raíz de 5. Y eso me queda entonces que el K0 ahora sería, déjeme calcularlo acá, con la calculadora, 0,5, perdón, 5 raíz, serían 2.2 por 0,5, me da 1.12. Entonces, esto acá me está diciendo que la tensión horizontal, aquí me falta el sigma B, efectivo, la tensión horizontal efectiva ahora es 1.12 veces la tensión vertical efectiva. O sea, es mayor en estos suelos preconsolidados, puede ser mayor la presión horizontal con respecto a la tensión vertical. Y es por ese efecto, porque ese peso hizo que esto, ¿cierto?, se apretara hacia los lados y quedara eso grabado en la memoria del suelo. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Profe? ¿Sí? ¿El valor de phi, de dónde lo saca? Buena pregunta. El valor de phi, por ahora lo vamos a tomar como dado, lo van a ver en el siguiente curso cuando vean resistencia del suelo. Pero el valor de phi se saca de ensayos de laboratorio o de terreno que básicamente me van a dar la resistencia al material. Esto lo vamos a llamar ángulo de fricción interna. Ángulo de fricción interna. Medio lento aquí para escribir. ¿Y si me dan ese valor? Sí, por ahora te van a dar siempre ese valor. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Déjeme aquí, entonces, a ver, voy a usar el tablet. Déjeme ver cómo lo conecto. Tengo que salir de aquí, parece. Un segundo. No sé si están viendo ahora el tablet. ¿Están viendo para un dibujo? Sí, profe, sí se Sí, ve. sí. Súper. Ahora veamos, discutamos un poquito para qué sirve esto. Supongamos que ustedes tienen el día de mañana un proyecto, ¿cierto? Aquí está el terreno natural. Vamos a hacer ahí dibujito. Y ustedes tienen aquí también, vamos a ponerle la napa, una napa verde. Pero el poco andar, supongamos que al metro de profundidad tienen esta napa. Es el símbolo, acuérdense, de la napa. Entonces, ustedes, supongamos que van a construir, ustedes escuchan 2 veces mi ojo, ¿no? No, uno ¿No? nomás. Ah, ya que bueno, soy yo entonces el único. No sé si me estoy volviendo loco o en realidad el tablet está hablando. Bueno. Entonces, ustedes van a construir aquí un edificio. ¿Ya? O
Sí, ahí tienen el terreno y ustedes van a construir un edificio en ese terreno. Por lo tanto, van a hacer esa excavación. Toda esta zona acá va a ser una excavación correspondiente para que puedan hacer cierto subterráneo el edificio, normalmente los estacionamientos de este edificio, etc. Entonces, aquí ustedes van a necesitar, ¿para qué sirve esto? Porque ustedes tienen que, cuando hagan este edificio, van a tener que calcular, bueno, cuál es el empuje que tienen sobre esos muros del edificio. ¿Correcto? Y ese empuje, entonces, vamos a tener varios casos que los vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero por lo menos ustedes ya saben que si no hay movimiento, que es el caso geostático, ese caso geostático es ese valor de K0 que estábamos hablando, ¿cierto? Que voy a tomar el caso de normalmente consolidado 1 menos seno de phi. Bueno, ese valor entonces le va a decir cuál es la tensión efectiva horizontal que ustedes van a tener en contra de ese muro del edificio. Y eso es re importante porque eso les va a servir para entonces diseñar, si este edificio, por ejemplo, es de hormigón armado, bueno, cuáles son las tensiones sobre ese muro y por lo tanto qué tan grueso tiene que ser ese muro y cuáles son las armaduras que va a tener ese muro. ¿Okay? Por eso este tensión horizontal es muy importante, obviamente la vertical también, pero ahora está bien el ejemplo, la tensión horizontal es muy importante, sobre todo en obras que están con subterráneo. ¿Se entiende la idea? Sí, Súper. Bueno, lo mismo va a pasar si ustedes tienen, por ejemplo, en un diseño vial, si ustedes tienen aquí el cerro, y van a hacer una excavación para tener acceso aquí a una autopista nueva. Bueno, y aquí ponen un muro de contención. Ese muro de contención también aquí ustedes van a tener que calcular entonces esos esfuerzos horizontales, son bastante importantes. Eso lo vamos a ir calculando y aprendiendo a calcular más adelante, pero por lo menos ustedes tienen ahora esta idea de, ¿cómo se llama?, de empuje en muros. ¿Hasta qué hora había dicho que yo dejaba la entrada? Ya se me olvidó. Aquí dije entrar a 1, pero creo que hasta las 9:10, ¿no es cierto? Ya no voy a dejar a nadie más, parece. Me desconcentro cuando entro una tarde. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Profe, ¿Sí? que yo me voy a meter ahora con el computador porque estaba con el teléfono y no me está funcionando bien. Pero Bueno. me estoy metiendo ahora para que si ¿Cuál es me tu puede dejar nombre? entrar. Bastián Clima. Ok. Ahí estoy abriendo el Zoom del computador. Gracias. De nada. ¿Dudas, consultas sobre lo que acabo de decir? Pongamos un poco de ejemplo entonces que les va a servir también para mañana. Vamos a borrar aquí un poco, que quede un poco más limpio y vamos a tratar de hacer un ejemplo. Vamos a partir desde cero mejor, porque no esté tan enredado esto. Entonces, supongamos que tenemos acá un terreno. Este tiene, vamos a poner dos capas. Una capa inicial, porque se me borró. Una capa inicial de 5 metros, que tiene un peso total o de terreno, vamos a poner aquí de 22 kilonewton por metro cúbico. Vamos a tener un suelo 2 que está desde aquí hacia abajo, que va a tener un gama de terreno de 18 kilonewton por metro cúbico. Y vamos a tener la napa, vamos a poner aquí la napa. Vamos a poner la napa a 2 metros de profundidad. Aquí entonces está el agua. ¿Se entiende la idea hasta el momento? Se quedó pegado el dibujo, creo, ¿no? Ah, sí, parece. Déjenme un segundo cambiar de internet el tablet. Ahí se actualizó. ahí se iba actualizando de a poco.
Sí, voy a cambiar el tablet al menos de celular, o sea, de internet, perdón. Un segundito. De hecho, parece que me sacó, ¿no? No sé. Un segundo. Ahora están todos jugando al internet también de la casa, así que se pone más lento. ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, profe. Ya, denme un segundito porque estoy cambiando el tablet, que es donde estoy haciendo los dibujos de internet, pero no sé por qué no me dice conectado ahora sin internet. Ahí sí. Ahí sí, pero se está conectando el Zoom. ¿Dudas por mientras? ¿Preguntas? Perdona aquí, pero prefiero ocupar el tablet que puedo escribir en la pantalla un poco más rápido. Se parece más a una pizarra que estar aquí en el computador. No sé por qué no se quiere conectar. Dame un segundito. Hay que conectarme y conectarme de nuevo. Bueno, lo que quiero hacer entonces es desarrollar un problema donde veamos las tensiones verticales y las tensiones horizontales con la presencia de napa y ahora con dos tipos de suelo. Espera que no está, no me deja, no sé qué le pasa ahora No, voy a tener que volver al internet de la casa y me avisan si es que no funciona, pero no me está funcionando el del celular tampoco ahora. Voy a apagar y encender el celular a ver si es que eso me ayuda después. ¿Me escuchan bien por lo menos o no? sí, perfecto. Ya. Bueno, lamentablemente no me funcionó el internet del celular tampoco. Eso es nuevo, no me había pasado eso. Pero voy a tratar aquí de compartir de nuevo entonces pantalla. Y volver al dibujo. Bueno, entonces estamos de vuelta ahí, si ven el dibujo, estamos de vuelta con el problema. Teníamos un suelo 1 que era acá arriba, ¿cierto? No, era el suelo 1. Y teníamos un suelo 2 que era lo que estaba debajo de ese suelo 1 que comienza desde ahí. Uno tiene un gama de terreno o gama total de 22 kN metro cúbico y el otro tiene un gama de terreno, gama total de 18 kN por metro cúbico. Este primer estrato tiene 5 metros de espesor y la napa se encuentra a 2 metros de profundidad, o sea, más o menos la mitad del primer estrato. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Vamos a, acuérdense, esos 2 metros de profundidad. Voy a instalar, vamos a hacer, ¿cierto? Como si fuéramos a hacer un diseño de un edificio. Entonces, vamos a hacer aquí un edificio. Y este edificio va a tener, no sé, unos 4 subterráneos. O sea, vamos a llegar acá hasta los 10 metros de profundidad. ¿Ya? Y lo que les voy a pedir entonces es que ustedes calculen tanto las tensiones verticales como las tensiones horizontales en este muro del edificio. ¿Ok? Entonces, calcular cuáles son principalmente las tensiones horizontales, pero para eso vamos a tener que calcular las tensiones verticales en este edificio. ¿Por qué vamos a tener que calcular las tensiones verticales? Porque como dicen las tensiones horizontales son este valor, vamos a asumir que es el caso geostático, ¿cierto? El caso geostático significa que no hay movimiento, entonces geostático
sea, no voy a permitir que los muros se muevan, que es normalmente la condición que tenemos, ¿cierto? No quiero que esto se mueva al terreno porque si no, si acá tengo otros edificios, los voy a asentar, los voy a deformar. De nuevo se quedó pegado, parece. Ahí sí. Entonces, acuérdense, sigma h es sigma K0 por sigma B', por eso tenemos que calcular el sigma B. Entonces, vamos calculando en profundidad aquí el valor del sigma B' primero. ¿Les parece? Voy a anotar acá, el gamma T, acuérdense, me deja anotar ahí, 18. Acá arriba el gamma T es igual a 22. Voy a borrar a este otro lado que me quede espacio para poder resolver. Ahí se me borró la napa. Vamos a dibujar la napa de nuevo. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos el sigma B? ¿Dónde tenemos que definir ciertos puntos aquí de interés? ¿Alguna idea? Esto es lo que entra mañana, a todo esto. Así que estoy haciendo como una ayudantía extra. Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. ¿Cuáles serían los puntos que debo calcular para calcular ese sigma B? Primero, ¿cuál vamos a calcular? Queremos el sigma B efectivo, pero ¿cuál vamos a calcular primero? ¿Cómo calculábamos el sigma B efectivo? Primero vamos a calcular el sigma B total. Después vamos a calcular la presión de poro y después vamos a calcular la tensión efectiva. ¿Correcto? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué tengo que fijar? ¿Dónde voy a tener cambios en este perfil? Entonces, ¿dónde voy a tener cambios? Bueno, ese es un punto de interés. Ahí arriba voy a partir obviamente con 0. ¿Dónde tengo el siguiente punto de interés que voy a tener que encontrar mis números? ¿En la napa? En la napa, perfecto. Ahí voy a tener otro punto de interés. ¿Dónde está el siguiente punto de interés? ¿En el cambio de suelo? Cambio de suelo, perfecto. ¿Y el siguiente punto de interés? Como a la altura del piso del edificio, ¿no? Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que hay que calcular son esos puntos de interés, porque lo que encuentre entre esos puntos de interés, estoy asumiendo que un suelo uniforme entre esos puntos de interés, por lo tanto, va a ser una línea recta, ¿ya? Va a ser lineal la variación entre esos puntos de interés. Pero en esos puntos de interés hay un cambio, porque hay un cambio de suelo, porque hay una napa, ¿cierto? Por ejemplo, la napa, desde la napa hacia arriba voy a tener presiones de poro igual a 0, pero desde la napa hacia abajo tengo presión hidrostática, etc. Entonces son puntos de interés que voy a tener que considerar. Veamos primero, a pesar de que dije el sigma B primero, puedo desarrollar las presiones de poros primero también, y voy a hacer acá, dado que hablé de la napa, las presiones de poros primero. Entonces, ¿cuál sería la tensión o la presión de poros en profundidad? Acá arriba, ¿cuánto sería? 0. Y desde aquí hacia abajo, ¿cuánto sería? Lo que vieron ustedes en fluido, ¿cierto? Sería presión hidrostática. ¿Qué quiere decir presión hidrostática? Que desde este punto, desde donde está la napa, que voy a llamar ahora a esta profundidad Z omega, la presión, cualquiera de la napa, U, va a ser igual al Z omega por la presión, perdón, por el peso unitario del agua, que es 9,8 kN por metro cúbico. Lo vamos a aproximar esto en este ejercicio a 10, por lo tanto, la presión de poros va a ser 10 por la profundidad desde la napa hasta donde estoy evaluando. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Súper. Ahora veamos, entonces ya tenemos resuelto eso. Podríamos poner ciertos valores. Veamos valores entonces en estos puntos críticos. Veamos valor, cuánto sería aquí, en este primer punto. ¿Cuánto sería ahí el valor de la presión de poro? Dijimos que la napa estaba a 2 metros y ese capa era de 5 metros. Sí, la altura sería 30, 3. ¿no? Sería 3 la altura y por lo tanto sería 30 kilopascales. 3 por 10 kilonewtons partido por metro cúbico, 3 metros por 10 kilonewtons partido por metro cúbico.
Me quedan 30 kilonewtons partido por metro cuadrado, que es igual a 30 kilopascales. ¿Estamos? ¿Cuánto sería el valor ahora de la presión de poros acá abajo? Habíamos dicho 80, ¿no? sí, no me acuerdo cuánto habíamos dicho, 10 metros el subterráneo. Por lo tanto vamos a tener 80, perfecto, kilopascales acá abajo. ¿Todos bien? ¿Todos van siguiendo el ejemplo? Sí. Perfecto. Y aquí la variación de la presión de poros es una línea recta, entonces acá, en toda esta zona, desde donde empieza la napa hasta la parte inferior del muro. Obviamente esto sigue bajo el muro, pero ya no me interesa para el proyecto cómo sigue esa presión hacia abajo. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Cuál entonces sería la tensión total ahora? Entonces, de nuevo, puntos de interés. ¿Cuánto sería la presión total? Aquí voy a poner sigma B. Acá arriba, 0. 0. ¿Cuánto sería la presión total acá? Ahí es justo donde empieza la napa. El 22 kilonewton por 2. 22 kilonewton partido por metro cúbico por 2 metros, por lo tanto 22 por 2, 44 kilopascales. ¿Por qué se me borra esto? No sé. ¿Cierto? 44 kilopascales. En este otro punto de interés de acá, ¿cuánto sería el sigma B? Los 22 por 5. Los 22 por 5, que debiesen ser 110, ¿cierto? Mm. Entonces vamos a poner ahí 110 kilopascales. ¿Y cuánto va a ser acá abajo? Era 18 y 16, profe, que no veo bien. 18. Ahí lo puse ahí, no sé mucho, pero 18. 18 por 8. ¿Estamos Ah, todos no, de mentira. acuerdo? ¿Cuánto sería? Tengo desde aquí hasta acá, ¿cuántos metros? 5 metros. 5. 5 metros. Entonces, ¿cuánto sería la tensión aquí vertical? 5 por 18. ¿Todos de acuerdo? Pero eso hay que sumar los 110, ¿o no? Sí. Exactamente. Hay que sumar los 110. Por lo tanto, la tensión vertical aquí, total, sería, déjenme aquí buscar la calculadora, 200 creo, profe. ya, vamos a verificarlo, toda la razón, 200 kilopascales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo las presiones de poro, las calculamos en todos esos puntos de interés. Recuerden, entre puntos de interés no necesito sacar otros puntos, porque va a ser lineal. O sea, entre la tensión total, entre ese punto, ¿cierto?, que tengo 110 y la que tengo 200, va a variar en forma lineal. Sí puede haber cambios, como lo hay acá en el cambio suelo 1 y el cambio 2, cambios dependientes. De hecho, la pendiente, como tengo un gamma de 22, es más fuerte que la pendiente que voy a tener en el suelo 2, donde tengo solamente un gamma de 18. ¿Se entiende esa idea? Sí, profe. O sea, se la trato de dibujar, perdón, aquí soy malo para el dibujo, pero se la trato de dibujar, lo mismo que hice con la napa, esta pendiente tendría que ser más fuerte y después suavizarse un poco. Aquí lo estoy exagerando, ¿cierto? 22-18 no va a ser tan fuerte como se ve ahí lo puse casi vertical la línea acá abajo, pero un poco esa es la idea. Aquí más fuerte la pendiente que en la siguiente capa. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Entonces, Profe, ¿sí? consulta, si tuviese un tercer suelo, supongamos un tercer suelo más abajo, Sí. se supone que entonces la tensión final va a ser la suma de todos los puntos extremos hasta el tope del suelo. Sí, No sé si me explico. hay que ir a hacer exactamente lo que hicimos acá, ir sumando por capa. Como la pendiente cambia, lo que hicimos fue sumarle, ¿cierto?, este 110, que correspondía al peso del suelo 1, se lo sumamos al nuevo suelo, que eran 5 por 18, donde ahí sí estoy usando la pendiente del nuevo suelo. Si tuviera Ya, un perfecto. tercer suelo, ¿cierto?, partiría con 200 y le sumo ahora lo que sea el gamma del nuevo suelo por la profundidad a la que esté evaluando.
Ya, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Súper. La otra variación que ustedes podrían tener es que aquí yo al suelo 1, que eso pasa mucho en la realidad, aquí lo simplifiqué un poco, pero el suelo 1, yo podría haber dicho, ¿sabes? Que el gamma de terreno bajo la napa es 22 y sobre la napa es 20. Eso es muy común. ¿Por qué? Porque bajo la napa ustedes están completamente saturados y arriba de la napa no podría estar no completamente saturado. ¿Ya? Entonces, ese gamma de terreno podría haber sido más pequeño sobre la napa, siendo todavía el mismo suelo. ¿Se entiende la idea? Sí. Súper. Entonces, ¿cuánto serían mis tensiones efectivas? De nuevo, aquí me voy a los... ¿cierto? Aquí está eso, aquí está la napa, aquí está el cambio del suelo 1 y aquí está abajo el subterráneo. ¿Cuánto entonces sería la tensión efectiva acá arriba? Tensión efectiva vertical en el punto superior. ¿Cuánto sería? 0. Perfecto. Voy a anotar aquí antes que eso, ¿cierto? La tensión, acuérdense, efectiva es igual a la tensión total menos la presión de poro. O lo mismo que decir, la tensión total es igual a la tensión efectiva más la presión de poro. ¿Correcto? Lo estoy anotando ahí. Entonces, la tensión efectiva en este punto vertical es igual a 0. ¿Cuánto es la tensión efectiva en el punto justo donde comienza la napa? 44 kilopascales. 44 kilopascales. ¿Por qué tengo tensión total 44 menos 0, 44 kilopascales? No voy a anotar los kilopascales, porque cierto se entiende ahí que estamos siempre en kilopascales. ¿Cuánto sería la tensión efectiva entre el cambio en suelo 1 y el suelo 2? ¿110 menos las presiones de poro, que 10 eran menos 30? 30. Por lo tanto, tengo 80 kilopascales. ¿Y cuánto es la tensión efectiva acá abajo, en la parte inferior del muro? Tengo 200 y tenía 80, por lo tanto 200 menos 80, 120 kilopascales. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Súper. Profe, Bueno, yo me perdí. Lo último, ¿no? Es que cuando puso muy igual a 30, eso no, lo único que no caché. Se me cortó el wifi. ¿cuál? ¿Este es muy igual a 30 o cuál? Sí, Ah, ese. este es el cambio en el suelo 1 y el suelo 2. Aquí en el suelo 1 y el suelo 2, la tensión total que habíamos calculado era 110 y la presión de poros que habíamos calculado era de 30 kilopascales. Por lo tanto, 110 menos 30 kilopascales, como estoy escribiendo ahí en la esquina inferior derecha, es igual a los 80 kilopascales que tenemos ahí en ese punto, que es lo que estábamos anotando. ¿Ahí sí? Perfecto. Profe, ¿Dudas? ¿cuál es ¿Sí? esa letra que acompaña la tensión efectiva? Un sigma. No, pero el sigma, ¿cuánto? Sigma sub ¿cuánto? ¿El B, de subíndice? vertical. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Este de aquí es vertical y ese de aquí, el H es de horizontal. Perfecto. Súper. Entonces, aquí lo que calculamos fue la tensión vertical en cada punto, pero acuérdense que queríamos cuál es la tensión horizontal en cada punto. Entonces, aquí permítanme, voy a borrar, voy a dejar la presión de poro, no, a ver si tengo espacio. Déjenme borrar lo que puedo borrar. Vamos a borrar aquí algunas cosas. Entonces, lo que quiero calcular ahora es la tensión horizontal, por lo tanto voy a ocupar esa fórmula que tengo ahí en la esquina superior izquierda. Me voy a, tal como con su compañera le decía, voy a decir el suelo 1, el suelo superior, va a tener un phi de 30 grados, y el suelo 2, voy a decir que tiene un phi de 20 grados. ¿Ok? Para que tengamos algún cambio. Entonces, ¿cómo calculo ahora el sigma H efectivo? Lo mismo. Puntos de interés. Puntos de interés. Los mismos puntos de interés. ¿Cuánto va a ser el K0 en el suelo 1? Voy a asumir que todos los dos suelos son normalmente consolidados. Por lo tanto, mi K0
a ser igual a 1 menos seno de phi. En el suelo 1 va a ser igual a 0,5 y en el suelo 2 el K0 va a ser igual, y hay que calcularlo, déjenme borrar un poco acá para que tener espacio para poner algo más. Entonces vamos a calcular 1 menos seno de phi, como phi igual a 20, me va a quedar 0,66. Entonces K0 acá es igual a 0,66 y arriba en el suelo 1 es 0,5. Entonces, ¿cuánto sería la tensión horizontal efectiva aquí en la superficie? Si la Profe, tensión, no entendí ¿sí? bien. Pero, sí, No- ¿cómo se... ¿Cómo sacó el casero? K0 con la fórmula que vimos anteriormente, que K0 era 1 menos seno de phi, asumí que era el suelo normalmente consolidado, por eso estoy usando esa fórmula 1 menos seno de phi y no la otra que era un poquito más compleja. Estoy usando simplemente 1 menos seno de phi para suelos normalmente consolidados. Como medí, como se supone que el suelo 1 tiene un phi de 30 grados, 1 menos seno de phi, 1 menos seno de 30 es 0,5 para el suelo 1. Y para el suelo 2 medí un phi de 20 grados, acá abajo, 20 grados. Por lo tanto, 1 menos seno de 20 grados es igual a 0,66. ¿Ahí sí? Vale, gracias. Sí, ahí sí. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es sigma h ahí en la superficie? Sigma h efectivo. Cero. Es 0. 0, ¿cierto? Porque la tensión vertical es 0, por lo tanto da lo mismo cuál es el K0 que lo multiplique, es 0. ¿Cuánto es sigma h aquí, ahí en donde comienza la napa, entonces? 44 por el casero. 44 por 0,5, entonces, porque ese es suelo 1, por lo tanto es 22. ¿Cuánto es el sigma horizontal ahí justo cuando cambio de suelo 1 a suelo 2? ¿Se sigue usando el casero del suelo 1? Buena pregunta. Se dan cuenta que justo estoy en el límite entre el suelo 1 y el suelo 2. Por lo tanto, tendría en cierta forma el 0,5 o el 0,66. ¿Todos me siguen? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué va a Yo pasar usaría con el 5. el 0,5? Ya, si usamos el 0,5, lo que vamos a tener de nuevo acá sería 80 por 0,5 serían 40 kilopascales. Saltémonos eso, dejémoslo pendiente. Vamos al punto inferior. ¿Cuánto sería la tensión efectiva horizontal aquí en el punto inferior, ahí en el borde del muro? 0,66 por 120. 0,66 por 120, perfecto. Y eso es 79,2. Ahí tengo 79,2 kilopascales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí lo que vamos a tener en las tensiones horizontales efectivas va a ser un salto. Aquí tengo ese acá y aquí vamos a tener un salto en las tensiones y vamos a comenzar acá con esas otras tensiones. Entonces lo que vamos a considerar aquí en realidad es, vamos a dibujar este dibujo, digamos. Ahí con ese salto y vamos a decir aquí, esto tiene esto acá. Entonces, en realidad lo que tomamos es que las tensiones comienzan igual desde un milímetro más abajo, empiezan al tiro con este nuevo factor. Por lo tanto, ese salto ahí lo que voy a decir es que este era 40, ese valor de ahí era 40, pero el que empieza inmediatamente después sería 80 por 0,66 sería 52,8. Ese salto 52,8. ¿Se entiende la idea? O mejor lo voy a dibujar acá al lado. Voy a borrar un poquitito el sigma efectivo acá, para que quede más, para tener más espacio. ¿Se entiende la idea o no? ¿Vamos bien? Sí, profe, se Bueno, me entiende. quedó muy claro igual. Ya, aquí lo voy a hacer entonces lo que pasó acá, y lo voy a hacer más grande. Ahí tenemos eso en 0. Aquí llegamos hasta 40 kilopascales. Estoy viendo las tensiones horizontales, las estoy poniendo como si estuvieran en este muro, por eso estoy apuntando hacia la izquierda.
Aquí tengo 40 de tensiones efectivas horizontales, pero aquí voy a tener un salto. Entonces aquí tengo un salto. Las tensiones me van a quedar así como estoy dibujando ahora. Y este salto acá es 52,8 kilopascales, y acá abajo dijimos llegamos a 79,2 kilopascales. O sea, así me va a quedar la distribución de tensiones sobre el muro, con este salto que estoy dibujando en esta zona de acá. ¿Se entiende? Al cambiar de un suelo a otro, vamos a tener ese salto. Pero voy a tener que considerar así la distribución de tensiones, y eso me va a quedar entonces que, claro, obviamente la fuerza es mayor acá abajo, como tiene un casero más grande, aumenta un poco la pendiente ahí en esa zona. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. Y al final Entonces entonces, ocupamos el ¿qué? 0,66, me Es imagino. que al final están usando los dos, porque igual usaron el 0,5, perdón, para llegar a esta zona del triángulo superior. Y ocupan el 0,66 para empezar la siguiente. Entonces en realidad están ocupando las dos. Y si me preguntaran por el valor así como específico, Ahí respondo por cuál. tú puedes contestar 1 milímetro hacia arriba es 40 y 1 milímetro hacia abajo ya empieza a 52,8. Ya, perfecto. ¿Ya? ¿Dudas, Profe, preguntas? una pregunta. Sí. Si nos preguntaran algo así en la prueba, ¿cómo tendríamos que hacer como los dibujos, por decirlo así? Tal como lo tengo yo acá, con ese salto. Sí, no, pero me refiero como la pregunta completa. ¿Habría que ponerlo pegado al muro derecho o algo? Ah, bueno, es ideal. Lo que estoy, ¿cierto?, dibujando acá es las tensiones que tengo ahí, ¿cierto? Ese dibujo ahí es ese dibujo que está por ahí. Lo que pasa es que aquí no Vale. alcanzo, pero esa es un poco la idea. Y voy a tener lo mismo, pero con la otra dirección, con este muro de acá. ¿Cierto? Donde ahí las tensiones van a ir hacia el muro. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Súper. Ya, ahora pregunta para ustedes. Ya calculamos las tensiones totales, sigma, B, horizontal, etc. Aquí todo esto no hemos calculado la sigma horizontal. Calculamos la sigma horizontal, está el sigma horizontal efectivo. Calculamos las presiones de poro, calculamos las tensiones efectivas horizontales. ¿Cuál es la fuerza o la tensión que voy a tener que considerar en el muro acá? Para mi diseño del muro. Cuando ustedes quieren ver si el muro resiste o no resiste. ¿Qué tensiones tengo ¿Las que totales? considerar? Ya. ¿Alguien me dice algo diferente? Es que el muro debe tener tensiones horizontales y las verticales también del suelo, ¿no? No, pero me estoy concentrando todavía en las horizontales. Ah, perfecto. ¿Con cuáles voy a tener que calcular esto? Calculamos las tensiones. Alguien dijo las tensiones totales. ¿La hemos calculado? Las tensiones totales. La horizontal no. No, no la hemos calculado. ¿Y esas son las que debo considerar o no? No, pero es que cada punto es distinto, entonces no sé si la total sería ¿Ya? como lo ¿Quién más más dice? conveniente. Vamos, el resto que participe. ¿Cuál tensión tengo que considerar? Para hacerlo más seguro, ocuparía la de más abajo, que es la tensión mayor. No. La tensión aquí voy a tener que, para mi diseño, es cada una de las que estoy considerando en las distintas profundidades. O sea, para diseño voy a considerar todas estas tensiones, todas esas tensiones que están ahí contra el muro, todas esas tensiones, o sea, en toda la profundidad, todo lo que hemos estado calculando. Si ahora la pregunta es, ¿cuál de estas tensiones voy a tener que calcular? Considero las presiones, unas tensiones horizontales efectivas, la que me está dando, esto es lo que, las efectivas quiere decir, esa es la del suelo. ¿O debo considerar algo más? Entonces un compañero dijo ahí las tensiones totales. ¿Qué significa eso? Y ni siquiera la hemos calculado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si fueran las totales? ¿Se entiende la pregunta? De nuevo, la pregunta es, ustedes van a tener que diseñar este muro, que este muro no se caiga en este proyecto, eso estoy dibujando ahí en verde, ¿cierto? Este muro de acá, entonces para diseñarlo, ustedes tienen que saber cuáles son las tensiones o fuerzas que van a tener en contra de ese muro.
Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué de todas estas tensiones que hemos calculado, cuál es la tensión que yo debo considerar en ese cálculo? La total, Las, porque considera la presión de poro, ¿no? Ya, perfecto. O sea, vamos a tener que considerar la tensión total. No la hemos calculado, pero en realidad sí la tenemos, porque vamos a tener que considerar esta tensión efectiva más esta que habíamos calculado antes, que era la presión de poros. Las dos están en contra del muro. El agua está ejerciendo una presión como si fuese una piscina, tal como si fuese una piscina, es la misma presión de esto si estuviera sin suelo, si fuera pura agua, hasta esa misma altura, esa presión la tengo aquí en contra del muro, que es la presión ahí hidrostática. Y además voy a tener esta presión, ¿cierto?, que habíamos calculado, que son las tensiones efectivas. ¿Alguien tiene un televisor encendido que por favor apague su micrófono? Gracias. Entonces, tenemos una tensión efectiva Pero, que la profe, calculamos, ¿sí? en teoría la tensión efectiva horizontal ya incluye la de poro si es que dentro de su como fórmula está la efectiva vertical, ¿o no? No, la tensión efectiva ni vertical ni horizontal, la tensión efectiva Ah, verdad, es no, perdón, sí, solamente ahí. las tensiones que hay en las partículas de suelo. Sí, perfecto. ¿Ya? La tensión total, sí. Pero acuérdense, ¿por qué calculamos la tensión efectiva y no al tiro la total, horizontal? Porque la fórmula que tengo de cómo relacionar la tensión vertical, perdón, la relación vertical con la horizontal, es solamente esta fórmula es válida con tensiones efectivas. Esa fórmula no es válida si yo voy aquí, hubiese borrado la tensión efectiva y pongo solamente tensiones totales. Esa fórmula aquí es incorrecta. Tiene que tener el prima para que sea efectiva, para que sea válida. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea? Sí. Súper. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Déjeme aquí, entonces salir un poquitito de acá. ¿Cómo lo hago? Primera vez que me doy cuenta que la página podía crecer hacia abajo. Qué buena. Un segundo. Profe, como recomendación, ¿Mm? en Hormigón teníamos un profe que ocupaba este mismo programa y al final subía como una foto de la pizarra completa y la clase al lado. Entonces era muy cómodo para estudiar. Una foto de la pizarra completa. Ya, ahí me pillaron. Pero Como está usted todo sigue para grabado. abajo, queda como una foto muy larga. Ya, pero ustedes tienen todo esto grabado. ¿No queda la clase grabada? Yo subo siempre la grabación de la clase, entonces ahí pueden ustedes dejarla en pausa y mirar la pizarra con calma. Voy a tratar de ver lo que tú me dijiste, pero al menos en esta clase dudo que lo encuentre, pero si encuentro ahí voy a ver cómo lo puedo grabar y subir también, ¿ya? Déjenme aquí. Sí. Ya, vamos a comenzar. Ahora están viendo algo que dice capilaridad, ¿cierto? Sí, profe. Profe, Ya. al final teníamos que ¿Sí? entonces sumarle como lo que habíamos dicho a la efectiva, ¿no? La efectiva horizontal le sumábamos las presiones de poros del agua. O Vale, sea, gracias. el empuje hidrostático se lo teníamos que sumar. Pero siempre tengo que ver eso. La tensión del suelo es siempre la tensión efectiva. Y la tensión del agua siempre son las presiones de poro. Entonces tengo que verlos por separado. ¿Ok? Bueno, viene ahora, vamos a ver este otro capítulo, o en esta otra parte que es capilaridad, pero vamos a tomar un break ahora. Tengo las 9:50, así que tomemos un break de 15 minutos. A las 10:05 comenzamos de la razón. Ahí estamos. Pum, pum, pum. Ya. Capilaridad. Tenemos entonces este dibujito que está acá. Voy a usar ahora el dibujo en el PowerPoint, que no es lo mejor, pero después voy a pasar al otro. Aquí simplemente mostrar lo que tenemos de agua. Entonces, aquí lo que está mostrando este dibujo es lo siguiente. Tengo agua y lo que ponen acá, ¿cierto? Es por ejemplo, un lápiz Bic o un tubo de vidrio.
Y si ustedes lo ponen, insertan ese tubo de vidrio o un lápiz Bic, ustedes pueden hacer, si tienen un lápiz Bic de estos transparentes, ¿cierto? Lo pueden hacer el experimento en un vaso de agua, ustedes lo insertan eso dentro del vaso de agua y ustedes van a notar que el agua sube por dentro de esta lápiz Bic o sube dentro de este tubo de vidrio hasta una cierta altura, que normalmente la llamamos altura de capilaridad. ¿Ok? ¿Todos han visto este efecto, no? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. Perfecto. Entonces es un efecto que se da en la naturaleza, es real, y lo mismo nos va a afectar al suelo. Y eso se los voy a explicar a continuación. Pero primero quiero que entendamos este efecto aquí dentro de, ¿cierto?, de este lápiz Bic o dentro de este cilindro, ¿cierto?, de este tubo de vidrio. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué genera que esta agua pueda subir al interior de este tubo cilíndrico? Es la capilaridad, como dice aquí el título. ¿Pero qué está pasando físicamente? Bueno, físicamente lo que está pasando, ¿cierto? Esta agua es como si tuviese una membrana aquí en la parte superior. Déjenme cambiar de color para que se note mejor lo que estoy diciendo. Acá es como si tuviera una membrana, ¿cierto? Y esa membrana lo que está generando es que genera una tensión, que es esta tensión de capilaridad, tal como se muestra ahí, dado que se curva esta membrana, y esa tensión es la que es capaz de levantar este suelo dentro de este cilindro o este lápiz Bic, ¿correcto? Entonces, acá se genera esta posición y eso hace que esto levante el agua hacia el interior de este cilindro. ¿Qué pasa si yo tengo dos cilindros? A ver si más o menos se ubican en este efecto. Voy a dibujar acá. ¿Qué pasa si yo acá, ven, tengo un cilindro de diámetro D, como sale, pero ¿qué pasa si pongo un cilindro ahora acá de un diámetro D, perdonen aquí lo malo de mi dibujo, imagínense que este es un diámetro constante. ¿Qué pasa si ustedes dibujan ahí un cilindro de diámetro D, que ahora el diámetro D es menor que el diámetro D que tenían antes? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sube más o menos? ¿Sube más o no? Perfecto, sube más. Vamos a llegar más arriba. Mientras más pequeño el diámetro, más va a subir dentro del tubo. ¿Por qué? Porque básicamente esta tensión, que es la tensión de capilaridad, es una propiedad que va a tener el agua. Y lo que está haciendo esa tensión de capilaridad es toda esta masa de agua, todo este peso aquí del agua, lo está equilibrando y hace que suba. Como al ser un diámetro menor, ese peso de agua que está en el interior es menor, esto puede subir más arriba. ¿Ok? Esa es un poco la física que hay detrás. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, ahora la idea es por qué les cuento esto, digamos, en qué nos afecta a nosotros en el suelo. Y ahora sí me voy a pasar acá, déjenme pasarme la tablet. Un segundo. Voy a borrar rápidamente acá lo que teníamos antes. Sé que puede ir abajo, pero prefiero... Así me queda más espacio después si quiero bajar. Ya. Entonces, tengo de nuevo lo mismo que estábamos haciendo antes. Tengo el suelo, ahí tengo el nivel del terreno. ¿Cuál es el nivel del terreno? Normalmente lo marcamos ahí. Vamos a tener aquí la napa. Tengo la napa, lo voy a poner un poquito más abajo, la napa. Voy a borrar esto. Y la vamos a poner con color azul. Celeste ahí. Entonces tengo la napa a una cierta profundidad. Bajo la napa, ¿qué voy a tener? ¿Qué tipo de presión de poro? Lo hicimos recién. ¿Qué lo que era? ¿No? ¿Lineal? Ya, lineal y hidrostática. ¿Sí? Si esta napa no hay flujo de agua acá, si esto está
así estacionario que es lo normal. Esta es una presión hidrostática que acuérdense es gamma del agua por zeta del agua, que es esa profundidad donde tenemos el agua. Entonces, estamos todo ok. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí desde la napa hacia arriba? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Imagínense ustedes aquí, ¿cierto? Voy a tratar de hacer como un zoom. Tengo todas las partículas acá del suelo bajo la napa. Y tengo el suelo también sobre la napa. Entonces, ¿qué iba a pasar con la presión de poros sobre la napa? Era 0. Ya, vamos a ver si eso es cierto o no. ¿Qué pasa? Pero gracias por la respuesta. ¿Qué es lo que pasa debajo de la napa? ¿Cuál es el grado de, primero que nada, vamos a hablar de algunas cosas? Grado de saturación. ¿Cuánto es el grado de saturación bajo la napa? 100%. 100%, perfecto. ¿Cuánto es el grado de saturación sobre la napa? ¿Puede ser 100%, no? No. Ya. ¿Qué, vamos a ver si es cierto o no? ¿Mm? ¿Aló? No te escuché esa última parte. ¿Aló, aló? Que depende de la capilaridad del suelo, ¿no? Depende de la capilaridad del suelo. No, la capilaridad del suelo no es una propiedad. La capilaridad en general es una propiedad. La permeabilidad del suelo es una propiedad Eso. del suelo. Ah, ya. La permeabilidad ahí podría ser. Sí, en cierta forma, no es que dependa directo de la permeabilidad, pero sí, suelos que tienen una permeabilidad menor, por ejemplo, para sufrir una mayor capilaridad. Y vamos a ver por qué. Pero, ¿qué significa que la napa esté aquí cuando la estoy dibujando yo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, primero que nada. ¿Qué significa que esté ahí? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es la definición de que la napa yo la ponga ahí a 5 metros de profundidad, como era el ejemplo anterior? O no me acuerdo si era 5 en realidad, era 2, 3. No sé. Pero supongamos que la pongo a 5 metros. ¿Cómo la encuentro yo en terreno? ¿Cierto? Esto va a ser un proyecto real. ¿Qué significa que esté ahí a 5 metros? Porque ¿Significa? se me empieza a llenar el hoyo. ¿En qué sentido? ¿Se empieza en la Que- excavación empieza a entrarle agua? Claro, por los costados o por Ya. abajo. Pero eso significa entonces que hacia arriba la saturación es distinta de 100%. Sí, es distinta. Menor. Ya, ya. Bueno, vamos a ver que no es completamente cierto. Arriba ustedes pueden tener saturación, a pesar de que están sobre la napa, podría ser de 100%. Ahí se los voy a ir a explicar. Podría ser ¿Y eso menor. sería por el efecto que explicó de que sube el agua? Por el... Exactamente. Entonces, lo primero que vamos a tener claro, exactamente lo que tú estás diciendo, vamos a ver al tiro, por capilaridad puede subir, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Déjeme tratar aquí de dibujar, ¿cierto? Todo esto está obviamente lleno de agua acá abajo, estamos bajo la napa, lo tenemos claro, pero aquí por capilaridad también puede subir entonces el agua ahí por las partículas, que es lo que estoy tratando ahí de dibujar. Y como sube el agua, tal como la subía por el lápiz Bic, toda esa zona ahí puede estar lo más bien 100% saturado. Toda la zona donde tenga esta altura de capilaridad puede estar 100% saturada. Entonces, ¿qué es lo que me define, a pesar de que aquí tengo tanta agua abajo como podría tener arriba? ¿Qué me define que la napa esté en esa posición? ¿Qué propiedad o qué cosa, qué parámetro nosotros hicimos en el ejemplo anterior que definía cuando empezaba la napa? La tensión de poros La presión de poros. ¿La presión de poros es igual a qué en ese punto? es igual a 0. Perfecto. Entonces, esta es la gran definición que estamos tomando nosotros. La napa va a comenzar, ¿cierto? Donde la presión de poros es igual a 0. De hecho, normalmente nosotros lo que hacemos en terreno es hacer un pozo, ¿cierto? O poner piezómetros, que son equipos que miden esta presión de poro en profundidad, y definimos la napa al definir cuándo tengo esa presión de poros igual a 0. ¿Ya? Entonces, esa va a ser nuestra definición de poro de napa. Ahí está la napa. No quiere decir entonces que arriba no tenga nada de agua, no, puede estar todavía completamente saturado y puede
puede también que no. Ahí vamos a ir viendo cuándo se tiene una que otra. Pero esta entonces es la definición de que tengo la napa ahí, en U igual a 0. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Entonces, veamos ahora qué presiones de poros tenemos hacia arriba. ¿Ya? Vamos a ver eso. Déjenme aquí entonces un segundo. Me voy a pasar al computador. Entonces, vuelvo a este diagrama anterior. Tengo esta pipeta. Vamos a borrar aquí un poco los dibujos. Tengo esta pipeta, o este lápiz Bic, como quieran ustedes, donde está subiendo el agua. Y la pregunta aquí, entonces aquí donde está el agua, dentro de este vaso, aquí justo el nivel del agua, ¿qué presión de poros tengo acá? Como de nuevo, Sor. 0. Ya, hay varios contestando 0, pero lo que estaba preguntando, ¿cierto? A nivel aquí del vaso de agua, porque esto voy a tratar de dibujarlo mejor acá, lo que estábamos tratando de imaginar era, perdón, es que aquí tengo un vaso de agua, ese es mi nivel del agua, y lo que hago es ingresar con ese lápiz Bic dentro del agua y el agua sube por dentro del lápiz Bic, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la presión de poros que tengo ahí justo en el nivel del agua? Y la respuesta que varios dieron fue 0. Y perfecto. ¿Cuál es la presión de poro que tengo acá arriba? 0 también, ¿no? 0 también, si tengo, ¿cierto? Acá presión atmosférica tiene que ser 0 en algún punto. Ahora, ¿qué pasa desde aquí hacia arriba? Lo que vamos a tener que por capilaridad, la presión de poros al interior de este elemento de suelo va a ser negativa. ¿Por qué tiene que ser negativa? ¿Se acuerdan? Todos hicieron fluidos, ¿o no? Sí. Bueno, en fluido tienen que haber visto esto de la presión hidrostática. Básicamente, al no tener flujo de agua aquí al interior, para que el Bernoulli se conserve, ¿cierto? Lo que estoy diciendo que no tengo flujo de agua es que el Bernoulli de este punto es igual al Bernoulli de ese punto y el Bernoulli de ese punto también. Por lo tanto, al tener eso, lo que me va a dar es que, como estoy ganando aquí Bernoulli por altura, tengo que perder Bernoulli en presión de poro. Entonces, esto es lo que me está diciendo, sabe que aquí como usted ganó en altura, ¿cierto? Usted tenía presión de poros 0 acá, pero ganó ahora todo eso en altura, por lo tanto tiene que tener una presión de poros negativa para tener el mismo Bernoulli. Eso es lo que estoy teniendo en este caso. Por eso, para tener que sea el caso estático, ¿cierto? Hidrostático, que no tengo flujo de agua, aquí yo pongo el lápiz Bic y al principio sube el agua, pero después se queda estático, se queda ahí parado, por lo tanto no hay flujo de agua, se tiene que dar que la presión de poros aquí al interior sea negativa. ¿Se entiende esa idea? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos eso en el lápiz Bic. ¿Y qué va a pasar ahora en el suelo? Vuelvo aquí al dibujo del suelo. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión dentro del suelo? ¿A todo esto vamos bien con el cambio entre computador y tablet o los marea este cambio? No, perfecto. No, está bien. Está bien, Digamos profe. así. Ya. Que prefiero tener las dos cosas porque creo que el PowerPoint funciona mejor en el computador y obviamente el dibujo queda con el tablet. Entonces prefiero andar así con las dos. Entonces la pregunta es que, bueno, sabíamos que en el lápiz Bic al interior de esta zona, al interior o subiendo sobre la napa, vamos a tener presiones de poros negativas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en el suelo? ¿Y cómo se asemeja este suelo al lápiz Bic? Debería ser el mismo principio, ¿no? El mismo principio. Entonces, ¿cuántos deberían ser las presiones de poros aquí en la parte sobre la napa? Negativa, ¿no? Negativas, perfecto. Debiesen ser negativas. Ahí vamos a ir viendo unos cosas, unos detalles, pero debiese ser negativa. De hecho, es negativa normalmente. ¿Ok? Pregunta para ustedes. Si tengo un suelo, ahí voy a dibujar por acá al lado. Si tengo un suelo
que no sé cómo, ahí vamos a hacer aquí. Vamos a tener un suelo que es con partículas más o menos grandes. Ya, ahí está la napa, perdón, ahí dibujé todo en rojo. Y por el otro lado tengo un suelo que es de partículas más chiquititas. O sea, por ejemplo, aquí puede ser arena, la roja, y la celeste aquí, no sé, arcilla, partículas mucho más chiquititas. De hecho, no ni siquiera las van a ver a simple vista. Pero ahí. Pregunta usted, ¿dónde subirá más este nivel de la napa? ¿En estas partículas de arena más gruesa o en estas de arcilla? La arena. En la arcilla, En la más fina, ¿Por qué las más finas? porque al final es como si el diámetro del tubo fuera menor, Exactamente, comparándolo. exactamente. Lo que tengo en suelos, ¿cierto? Lo que tengo en suelo es que mis poros que están dejando el suelo, y esos poros que está dejando el suelo dependen del tamaño de las partículas, eh, esos poros que está dejando el suelo va a ser el símil con el lápiz Bic. Entonces, si tengo arcilla donde las partículas son más chiquititas, los poros que están quedando entre medio de las partículas también son más chiquititos. Y por lo tanto, el agua sube mucho más arriba. ¿Cuánto creen ustedes que puede subir el agua en una grava, por ejemplo? Ahora, partículas grandes, grava, la grava de Santiago. ¿Cuánto subirá por capilaridad el agua en esas partículas grandes de la grava? La grava tiene bolones, ¿cierto?, de varias pulgadas. Casi nada. Casi nada. ¿Sí? ¿Cuánto podrá subir en la arcilla? ¿Cuánto creen que ustedes que puede subir en la arcilla? ¿Un par de centímetros? ¿10 centímetros? ¿1 metro? ¿20 metros? Yo imaginaría que 1 metro. ¿Ya? ¿Alguien se imagina otra cosa? Bueno, un metro es una buena aproximación, pero pueden ser varios metros, ¿ya? Podemos tener 5 o 6 metros de altura que suba la napa en suelo fino por capilaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esto que está aquí subiendo la napa, toda esa zona ahí que estáis marcando ahí, que está subiendo la napa, puede ser varios metros. Por lo tanto, esta zona que está saturada sobre el nivel de la napa, sobre la presión de poros cero, puede ser de varios metros. Incluso, ¿cierto? Si teníamos la napa aquí a 5 metros de profundidad, puede estar todo esto saturado. Significa que Profe, una pregunta. ¿sí? En caso de que nosotros estuviéramos haciendo la excavación, ¿cómo identificamos si es que el agua que nos está saliendo es como de la cota cero, por decirlo así, o es que está por capilaridad como subió? Porque si ustedes excavan acá, como estas son presiones negativas las que ustedes tienen arriba, en realidad el agua no va a salir acá. El agua va a empezar a salir aquí, debajo de la napa. Acá arriba ustedes van a sacar una muestra de suelo y va a salir completamente saturada. Va a salir igual que si sacan una muestra de suelo acá abajo, pero aquí cuando ustedes están excavando, el agua no va a salir a chorrones acá. Al ser negativa, significa que el agua en realidad quiere irse hacia adentro, no hacia la excavación. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que en cambio, acá es positiva, el agua quiere escapar. Cuando ustedes hacen el hoyo ahí, escapa el agua, quiere salir, y ahí ustedes se están metidos acá, les llega el agua. De nuevo, Vale. me sigue la noción, ¿cierto? Es fluidos. Le Sí, se entiende. le pongo aquí mi condición de borde al hacer excavaciones que estoy haciendo una presión de poros cero. Estoy abierto y atmosférico. Por lo tanto, acá como tenía negativo, ¿cierto? El agua quiere irse del positivo mayor, que es cero, hacia el negativo. O sea, el agua quiere escaparse hacia adentro del suelo. En cambio, acá abajo en la napa, sí tengo presiones de poros positivas. Y le abro acá una presión de poros cero. Tengo positivo, se va hacia donde está más bajo. Igual como si fuera una tubería, tal como lo vieron en el fluido. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, Sí. se entiende. Sí, esto es lo bonito de la física, ¿ven? A pesar de que está ahí, déjeme, ya se puso el dibujo medio complicado ya, pero ahí vamos a borrar un poquito. No esté tan... A pesar de que el suelo está podría estar completamente saturado sobre y bajo la napa, o sea, si ustedes sacan una muestra de suelo, la muestra de suelo va a venir igual, llena de agua. Pero si hacen una excavación, arriba de la napa no les va a salir agua. ¿Se dan cuenta? Está lleno de agua, pero no va a salir. ¿Por qué? Porque el agua ahí estaba con presiones negativas. Entonces no tiene por qué, no quiere salir. En realidad, si ustedes
en teoría le tiraran agua y chuparía agua. ¿Sí? Pero, profe, Sí, cuenta. el ejemplo, por ejemplo, cuando uno hace un hoyo en la orilla de la playa, ¿Ya? ahí el agua empieza a salir una vez que uno ya llega como a cierto nivel, ¿Sí? ¿Qué te dice pero eso? ahí ya estoy, ya estoy bajo del nivel en teoría del mar, ¿o no? Exactamente. Cuando tú haces esa excavación, cuando ¿cierto? Uno juega en la arena y uno empieza a hacer una excavación, yo me acuerdo que hacía como me gustaba hacer piscina, ¿sí? Entonces voy haciendo la excavación y llega hasta cierto nivel y empieza a salir el agua, empieza a entrar el agua. Bueno, ahí es porque llegaste al nivel del mar, que es tu napa. Uy, se me fue. ¿Qué pasó? Se fue el dibujo. Se me fue el dibujo. Qué raro, no toqué nada, pero vamos a volver ahí el dibujo. Me asusté. Ya. Entonces, lo que hiciste ahí al excavar en la arena fue llegar al nivel de napa, por eso empieza a entrar el agua. Ahora, en la arena no es tan buen ejemplo, porque ¿qué pasa con la arena? ¿Cuánto va a ser la capilaridad? ¿A qué se va a parecer Muy más? ¿A la poco. arcilla o la grava? A la Arcilla, grava. ¿no? No, la arena se va a parecer mucho más a la grava. También es poquitito lo que afecta hacia arriba, son partículas igual grandes. ¿Sí? Entonces, acuérdense que el gráfico esto de la clasificación de suelo, la granulometría, ese gráfico, abajo el diámetro es logarítmico. Entonces, cuando ustedes pasan de arenas a arcillas, ahí tienen un cambio fuerte en diámetro. El diámetro de la arcilla es bastante más pequeño, por eso no lo pueden ver ni siquiera visualmente. No pueden distinguir, ¿cierto?, un grano de otro. Cuando agarran un pocillo de greda, no ven ahí un grano de arcilla con respecto del otro. Si agarran algo de arena, sí. De nuevo, parece que cuando no lo dejo sin tocar, ya. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Súper. Entonces, bueno, ese efecto se da, tenemos esta capilaridad, acuérdense, entonces suelos finos, la altura que vamos a lograr es mucho mayor que en suelos más gruesos, como grava y arena. Arcillas y limos sí vamos a tener este efecto de altura, donde el suelo puede estar completamente saturado y lleno de agua, o sea, eso es lo que quiere decir 100% saturado, y tendríamos presiones de poros negativas sobre ese punto, ¿ok? Ahora les voy a mostrar el siguiente gráfico. Entonces aquí me tengo que ir de nuevo al computador, un segundo. Ya. Entonces, lo que estábamos hablando, básicamente, si aquí está, este es el terreno, aquí está el nivel del agua, lo que vamos a tener abajo, que es lo que hablábamos anteriormente, es esta condición hidrostática abajo de la napa. Y hacia arriba de la napa, lo que vamos a tener también es una condición hidrostática, pero con presiones de poros negativas. O sea, yo voy a tomar aquí un ZW desde ese punto hacia arriba y voy a tener las presiones de poros, entonces arriba van a ser menos gamma del agua por ese ZW. ¿Se entiende la idea? Y bajo la napa voy a tener este otro ZW hacia abajo, lo voy a llamar ZW2 ahora, y el gamma aquí perdón, el peso, la presión de poros, perdón, va a ser el gamma del agua multiplicado por ese ZW2 que va a ser positiva. Eso es lo que estábamos recién hablando, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Vamos Sí. bien? Sí. Perfecto. Ahora, esto va a suceder obviamente hasta el punto donde yo tenga capilaridad. Si es que estoy en grava, como les decía, este punto va a ser 1 o 2 centímetros y nada más. Y ahí después se corta. No hay 100% saturación y se corta este efecto de presiones negativas, porque ya no están los poros todos llenos de agua. ¿Correcto? Y por lo tanto pasa a ser presión cero. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Ahora, pongámonos en suelo fino. La pregunta es ahora, ¿qué voy a usar yo para mi diseño? Supongamos que aquí ustedes volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, que teníamos un edificio. Si aquí, ¿cierto? Estamos diseñando un edificio y está en el muro de mi edificio. Hacia allá, toda esta zona de acá es donde está el estacionamiento de ese edificio.
Entonces, la pregunta es, ¿con qué presiones de poros diseño, primero que nada, bajo la napa? Que fue lo que hicimos en el problema anterior. ¿Cómo son las presiones de poros bajo la napa? Positiva. Positiva, hidrostática, tal como lo hicimos nosotros en el ejemplo. ¿Qué presiones de poros pusimos nosotros sobre la napa? ¿Se acuerdan en el ejemplo anterior? ¿Cómo? ¿Cómo? Pusimos 0. Cero, no incluyo ninguno. Sí, gracias por la respuesta, varios estuvieron correctos. Repito la pregunta porque no la escucharon. Entonces la pregunta era, ¿qué pongo de presiones de poros sobre la napa? ¿O qué pusimos también nosotros en el ejemplo anterior, sobre la napa? Y la respuesta, ¿cierto?, que me dieron es 0. O sea, a pesar de que estamos diciendo ahora, miren, hay presiones de poros negativas arriba, yo puse presiones de poros 0. Primero que nada, ¿qué es más conservador? ¿0 o poner negativa? 0, ¿no? 0, porque negativa le estoy quitando ciertas tensiones a este muro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es que para diseño, acuérdense, sobre la napa en diseño siempre vamos a usar aquí presiones de poros 0. Siempre usamos 0 en diseño. Perdón ahí lo chueco de la línea, pero esa es la idea, es que es 0. ¿Ya? Pero sabemos que hay presiones de poros, si tengo una arcilla, que pueden ser negativas. Entonces, ¿por qué estoy perdiendo toda este empuje negativo que obviamente me estaría quitando empuje sobre el muro? ¿Cuál sería la respuesta? No es sencilla, pero se las voy a explicar. No estoy seguro, pero puede ser porque no siempre necesariamente va a estar presente el agua. No, siempre puede estar presente el agua. Si tengo la napa acá y tengo una arcilla, ¿cierto? Y aquí tengo 2 metros, puede tener esto probablemente siempre presente. Lo que va a pasar es que, ¿qué es lo que estoy diciendo al tener esta línea acá? ¿Cuál era el fundamental? Lo que estaba diciendo yo en fluido, el bernullito, eso. ¿Qué es lo que estaba diciendo con el flujo de agua acá? ¿Qué significa hidrostático? Que no hay No hay flujo. Que no hay flujo. ¿Y qué pasa en la naturaleza? ¿Qué pasa ahora en mi proyecto real? ¿Qué podría pasar aquí en este edificio, en este proyecto real? Que tenga flujo. ¿Ya? ¿Y qué me puede generar flujo? Una lluvia. Perfecto. Hay 2 cosas que me generan flujo acá. Una es la lluvia. ¿Cuál es la otra? ¿Cierto? ¿Mm? No sé. Ya, mira. La lluvia, lo que estoy ganando agua. ¿Cierto? Llueve acá, gana agua. ¿Qué otra cosa hago al contrario? ¿Qué podría pasar al contrario? Que se evapore. Que se evapore. Entonces tenemos nuestro proyecto, nuestro edificio real, que aquí estábamos diciendo que teníamos este caso hidrostático, que ¿cierto? La napa sube porque tiene los poritos chicos, etc. Pero también tengo acá arriba otra condición de borde, que si estoy en el verano, aquí esta agua, a pesar de que subió por hidrostático, el sol la va a querer evaporar. El calor acá, ¿cierto? Va a hacer que esta agua trate de evaporarse. Eso va a pasar también. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. Perfecto. Entonces tengo 2 condiciones. Mire, esa es la teórica caso hidrostático que voy a tener cuando tengo esta capilaridad. Pero tengo una condición que primero voy a tener de lluvia fuerte y esa condición me va a generar que tengo estas presiones de poro 0 acá. Si ustedes tienen lluvia fuerte acá, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Cuál va a ser la dirección de flujo del agua? Va a ir hacia abajo, ¿cierto? El agua va a estar cayendo acá. El agua se aposa un poco acá, pero el agua empieza a fluir y a entrar hasta llegar al nivel de la napa. Por lo tanto, ustedes van a tener un flujo ahora de agua. Ya no va a ser hidrostático, va a tener un flujo de agua que va a ir de aquí hasta llenar esas napas. ¿Me siguen la idea? Sí, profe. En ese caso, lo que ustedes van a tener físicamente, entonces, que si ustedes pasaron de esta zona, estaban aquí, en esta zona ideal, hidrostática, ¿cierto?
lo que va a empezar a pasar es que sus presiones de poros van a empezar a cambiar, van a empezar a ser tal como la estoy dibujando yo, van a empezar a disminuir hasta, finalmente, si llueve harto, por ejemplo, si ustedes miden en Valdivia, les voy a mostrar un caso de unas mediciones en Valdivia, si las encuentro, ahí van a llegar a que miden 0. Presiones de poros 0, 0, 0. Está fluyendo el agua hacia abajo. Ese es el caso no hidrostático, de flujo de agua hacia abajo cuando tienen lluvia. Van a tener acá presiones de poros 0. Por el otro lado, si en vez de estar ahí en una zona donde está lloviendo mucho, ustedes ahora están en verano y tenían esta condición aquí hidrostática con presiones negativas, ¿hacia dónde se van a ir estas presiones de poros en el verano? Arriba, sobre la superficie. Estas van a cambiar, va a ir hacia arriba, y esto entonces las presiones de poros van a ponerse más negativas todavía. ¿Ya? Esto todo de nuevo lo pueden calcular físicamente por fluidos. Esto acá lo que me está diciendo es que hay un gradiente hidráulico hacia arriba, y esto acá con 0 me va a decir que hay un gradiente hidráulico igual a 1 hacia abajo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ustedes tienen esta teórica, que es cuando está en el caso hidrostático, y tienen estas condiciones que van a pasar cuando hay lluvia, se van a ir hacia allá hasta llegar a 0, y cuando es verano donde se está evaporando, se va a ir más hacia la izquierda, se van a poner más negativas. ¿Cuál es la que tengo yo en mi terreno? No sé dónde ustedes estén parados en este momento, estoy en Ñuñoa, entonces la pregunta es, ¿dónde estoy yo en este momento hoy en día? No tengo la menor idea, podría estar cerca de esto, podría estar por acá, hace un rato que no ha llovido, ¿cierto? Podría estar ya quizá a lo mejor un poquito más hacia acá, la verdad no tengo idea. Pero lo que sé es que esto se va a mover aquí debajo de mi casa, voy a moverme en toda esta zona, dependiendo de si estoy más en el invierno o estoy más en el verano. ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Y lo que otro que yo sé es que ¿cuál es el caso más crítico? El 0. El 0. Y yo sé que este es el caso más crítico. Y sé que ese caso crítico puedo llegar a tenerlo en mi proyecto. Porque puedo tener lluvias fuertes, puedo tener que se rompa una cañería, puede ser que aquí, ¿cierto?, los bomberos lleguen y tiren agua, etc. O sea, este caso es el más crítico y puedo tener. Y por eso diseñamos entonces siempre arriba de la napa con presión de poros 0, que fue el ejemplo que hicimos anteriormente. Pero si ustedes van y sacan la foto de un proyecto real en un momento dado, probablemente estén aquí con una cierta presión negativa. ¿Se entiende la idea? Sí, perfecto. ¿Vamos todos bien? Sí, profe, todo bien. Súper. A ver, déjenme un segundito. Vamos a ver si puedo encontrar alguna medición real para que me crean que esto no es... Déjenme acordar dónde puedo tener esto. Denme un segundito. Estoy tratando de buscar, si no lo encuentro, lo dejo pendiente, pero para que vean algunas mediciones reales y vean que estos ceros pasan, digamos, y distintos de 0 también. No encontré las fotos del proyecto, pero creo que escribí un paper de eso, estoy buscándolo ahora. Este debe ser, este puede ser, aquí estamos. Déjenme ver acá si está, un segundito. Sí, no, lamentablemente, bueno, se los voy a mostrar igual acá, pero no, encontré solamente un paper y no las mediciones reales. Vamos a hacer acá. O sea, son mediciones reales, pero
solamente salen un par. Estas son mediciones reales aquí se hicieron ciertos sondajes, aquí hay sondajes donde se están midiendo los desplazamientos de los sondajes, está viendo la estabilidad de un talud, y lo que ustedes ven ahí, esos puntos, son mediciones de piezómetro, o sea, ahí se ve la presión de poros, lo están viendo, ¿cierto? Ahí. Esos puntos de ahí son las presiones de poros a distintas profundidades, ¿lo ven? Sí. Ya. Entonces, aquí se determinó que la napa está más o menos a 65 metros de profundidad, en este otro sondaje a 45 metros de profundidad, y en este caso ustedes tienen ahí piezómetros que están bajo la napa, y por lo tanto aquí lo que ustedes ven es la presión hidrostática, la que estábamos hablando, ustedes la pueden ver ahí, línea recta maravilloso, este otro lo mismo, línea recta maravilloso. Y arriba de la napa ustedes pueden ver dos casos, miren, ahí hay un caso donde la presión de poro es 0, que es lo que estaba hablando porque se tomó esa medición en invierno, y eso quería mostrarle más datos, pero si me pongo a buscar con más detalle no me voy a demorar mucho, pero aquí ya ven un caso donde la presión de poro es 0 en invierno, porque estaba lloviendo, y aquí en el verano, en el mismo sector, tenemos presiones de poros negativas sobre el nivel de la napa. Esta misma se podría ver acá en invierno también como 0. Entonces, aquí tomamos una serie de mediciones en invierno, verano, y veíamos cómo sobre la napa van variando, tal como yo les mostraba, cómo iba variando estas presiones de poros positivas y negativas. Y bajo la napa, siempre hidrostática, obviamente. ¿Se entiende la idea? ¿Todo bien o no? ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. todo bien. Súper. Entonces, se dan cuenta, esto es lo que está pasando en la naturaleza. Pasamos de negativo, positivo, perdón, de negativo a 0. Negativo a 0, esto va a ir variando. Y ustedes sacan o toman una medición arriba de la napa, claro, puede ser negativa, y eso podría ser en mi proyecto que sea positivo, pero en realidad mi caso más crítico es que tengo 0, y eso es lo que tomamos nosotros en nuestro diseño. Siempre tomamos este valor más crítico que sería 0. Y eso implica que tienen flujo descendente, o sea, ahí tendrían una lluvia fuerte y eso está bajando el agua, llenando las napas, que es lo que pasa naturalmente. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Profe, o sea, abajo de la napa siempre va a ser hidrostático. Bajo la napa siempre hidrostático. Y la napa la definimos como que ese es el valor 0, tal como está acá. ¿Se dan cuenta? Y la napa empieza donde yo tengo ese valor 0. Y se dan cuenta que aquí yo no encuentro, en este proyecto, no es que yo vea la napa acá. Bueno, aquí justo encontré un punto, pero lo que yo hice fue, encontré un punto bajo la napa, no sé, ahí estará a unos 5 o 6 metros bajo la napa, y tengo un valor positivo de más o menos 6 kilopascales, 5 kilopascales. Encontré otro punto bajo la napa que me da a esa profundidad de 130 metros o algo por el estilo, de más o menos 70 kilopascales. Entonces con esos dos yo tiro la línea recta y me doy cuenta que mi napa está aquí a los 65 metros, que sería donde intersecto con un 0 de valor. ¿Me siguen la idea? Sí, perfecto. Lo mismo acá, pusieron un pisómetro justo y ya estaban, pensaban seguramente que teníamos la napa cerca ahí, pusimos un pisómetro justo ahí en el borde, pero no me dio 0, me dio como 5. Entonces la napa está un poquitito más arriba de ese pisómetro. Y yo puedo calcular como a qué altura está la napa con eso, como encontrando puntos más abajo, más arriba. Exactamente, con 2 puntos tú ya puedes tirar una línea recta y decir dónde tú cortaría entonces tu 0, que sería el punto de la napa, la profundidad de la napa. Ya, perfecto. ¿Ya? Y miren ahí, esos valores, se dan cuenta que hay, en este dibujo que estoy mostrando aquí, hay dos curvas, ¿cierto? Porque son dos fechas distintas. Bueno, bajo la napa, no importa que esté en invierno o verano, es la misma medición. Lo mismo acá en esta zona, que sobre la napa, se dan cuenta, en verano voy a tener valores negativos, invierno valores 0, pero bajo la napa da lo mismo si es invierno o verano, son los mismos valores, que es la hidrostática. ¿Vamos bien? Pues ahí siempre son los mismos valores porque siempre va a estar igual de saturado. ¿Y por qué es hidrostático? Va a ser igual como si fuera una piscina. Ya, ya. ¿Vamos bien? Sí. Súper. Bien, veamos aquí un pequeño dibujo. Vamos a tirarnos a la agronomía. Yo me acuerdo cuando estaba con cuarto medio quería estudiar agronomía, así que vamos a hacer sin ser agrónomo obviamente, pero vamos a hacer un pequeño ejemplo de qué les importaría, por ejemplo, en agronomía, esto que estamos hablando.
tengo la napa, ¿cierto?, a una cierta profundidad. Planto, ¿qué vamos a plantar? Aquí está lleno la zona central de paltas, por ejemplo. Correcto, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, bajo la napa acá, ¿cuáles son mis presiones? Son positivas. Positiva y hidrostática. ¿Cuáles son las presiones hacia arriba entonces de la napa? Pueden ser negativas. Perfecto. Si fueran hidrostáticas, ¿cierto? El caso que justo saque una foto y esto no se esté moviendo, serían esas negativas y con la misma pendiente hacia abajo hidrostática, pero sé, como estábamos hablando, que esto va a cambiar. Déjenme aquí cambiar aquí de color. Entonces, si empieza a llover, vamos a tener para ese lado, y si se está evaporando, vamos a tener a ese lado, ¿cierto? Eso es evaporación y esto es lluvia. ¿Me siguen la idea? Entonces, estas raíces, miren aquí lo que va a pasar. ¿Cuándo se seca el árbol? ¿Cuándo se seca este palto? Obviamente cuando no hay lluvias, ¿cierto? O cuando no han podido regar en forma artificial. Pero ¿qué le está pasando entonces al suelo acá? El suelo, ¿qué les decía yo del suelo en Atacama? ¿Tiene saturación cero o tiene humedad cero? En el desierto más seco del mundo, ¿tiene humedad cero el suelo? Yo les decía que a pesar de estar en el desierto más seco del mundo, ustedes excavan y a los 10 centímetros tienen humedad. O sea, tienen agua. Y ustedes podrían tener un palto ahí en el desierto de Atacama, ¿o no? No. No. Pero tiene agua. Entonces, ¿por qué se muere el palto? Si tiene agua el suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Que a pesar de que hay agua, no es que no tenga agua el suelo. Las plantas se secan no porque no tenga agua el suelo. ¿Qué es lo que le está pasando a ese suelo? ¿Qué pasa cuando no ha llovido? Estoy por aquí, ¿cierto? ¿Qué está pasando con las presiones de poro? Son muy negativas. Son muy negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa físicamente? Cada árbol, cada planta que ustedes tengan ahí, tomate, lo que sea, y cada árbol tiene su propia característica, lo que está haciendo las raíces es que es como que fueran bombas, ¿cierto? Bombean el agua y obviamente lo tiran hacia las frutas y hacia sus flores y hacia, bueno, las hojas, etcétera, etcétera. Y esta capacidad de bombeo va a ser, dependiendo de la especie que estemos viendo, pero va a ser finalmente una capacidad de bombeo, que va a ser hasta un límite de presiones de poro. Si esto está completamente saturado, por ejemplo la napa está acá arriba, no hay ningún problema. Si esto está hacia abajo de la napa, y aquí estamos con, cierto, ha llovido mucho, está lleno de agua, pero además tiene presiones de poro, tampoco hay ningún problema. Pero si ahora empieza a secarse esto, y se empiezan a ir a presiones negativas, va a llegar un momento en que estas presiones negativas son tan fuertes que estas raíces no son capaces de bombear el agua, y ahí se empieza a secar. No es que no exista agua, sino que no es capaz de sobrepasar esa capilaridad, esas presiones negativas que tiene el agua ahí en esas partículas de suelo. ¿Se entiende la idea? Sí. Y si ustedes ven, alguna vez visitan también, no sé, por los parronales, etcétera, lo que ellos miden normalmente los agrónomos, ponen muchos tensiómetros, que lo que hacen es tubitos que miden, como nosotros en ingeniería civil medimos las presiones positivas abajo de la napa, ellos ponen arriba para medir esas tensiones negativas. Y lo que están vigilando es que esas tensiones negativas no bajen bajo ciertos valores. Y si bajan de ciertos valores, por ejemplo, cuando tienen riego automático, lo que hacen es que abren el riego automático para que esos valores suban y por lo tanto el árbol o la planta sea capaz de tomarse esa agua. ¿Sí? ¿Suelen trabajar como con esos límites siempre como por costo o no? Claro, tú quieres mantener, porque siempre hay agua, siempre hay agua. Lo que están haciendo ellos es tirar agua, cosa que esa tensión aumente un poco y las raíces entonces sean capaces de tomar esa agua adentro del árbol o de la planta, lo que sea. Entonces lo que ellos miden no es normalmente contenido de agua,
Lo que ellos miden son las presiones de poros negativas con tensiómetro. Y ponen instrumentos y las zonas, estos de riego automático sofisticado, lo que tienen un montón de tensiómetros que van midiendo y hasta que, ¿cierto?, llegan valores muy bajos y por lo tanto ahí tiran agua. Y obviamente la idea es cuidar el agua, ¿cierto? Pues si no estaría tirando agua, pero el agua cada día es un elemento más escaso, entonces hay que cuidarlo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Entonces volvemos acá. Profe, una pregunta. ¿Sí? Hoy día mandó un correo, o sea, ayer mandó un correo que iba a haber una ayudantía extra hoy día, ¿o no? No, la tiene que haber mandado el ayudante. Ah, bueno. ¿Sí? Yo le pedí al Sí, ayudante que hiciera una ayudantía extra hoy día en vez de hacerla la próxima semana. Entonces la próxima semana no tendrían ayudantía, pero le pasé unos ejercicios para que hiciera hoy día. Porque eso al final va a entrar en la prueba, ¿o no? Sí, sí. ¿Va a entrar hasta el ejercicio que hicimos al principio? Claro, toda esa idea era de tensiones efectivas, eso lo habíamos visto en la clase anterior, así que sí, puede entrar eso. Sí, pero la capilaridad no. No, la capilaridad que estamos viendo ahora no, con presiones negativas Ya. no lo voy a preguntar. ¿Ya? Perfecto. Sí asumimos, tal como lo hacemos en proyectos reales, que sobre la zona de la napa la presión, vamos a decir que es cero. Todos los ejercicios que ustedes resuelvan para la prueba tienen que asumir entonces que la presión sobre la napa es simplemente cero. ¿Correcto? Vale, profe. Súper. Entonces, en resumen, acuérdense, tenemos el nivel de la napa, que el nivel de la napa es que la presión es cero. Sobre la napa, bajo la napa claramente tenemos saturación 100%. Eso lo tenemos claro. Sobre la napa, acuérdense que vamos a tener una zona que también podemos tener saturación 100%. ¿Por qué? Porque tenemos capilaridad. Aquí lo que podemos tener son presiones de poros negativas. Sin embargo, para diseño sabemos que las vamos a tomar igualadas a cero. ¿Por qué? Porque ese es el caso más crítico que afecta a mis proyectos. Sobre esta zona de que puede estar saturado 100% por capilaridad, vamos a tener una zona que es parcialmente saturada, entonces la saturación puede ser menor a 100% obviamente sobre esta zona. Acuérdense que si tenemos suelos granulares, esta zona de acá, que estoy indicando acá como 100%, va a ser bastante pequeña, puede ser un par de centímetros, no más que eso. Y en suelos finos pueden ser varios metros de espesor. ¿Estamos claros? ¿Se entiende todo? Sí, perfecto. Súper. Entonces, ahora lo que nos queda pendiente es ver cómo, si yo agrego una tensión adicional a mi terreno, cómo va a afectar esas tensiones al suelo y por supuesto cómo afecta esto también a mis distintos diseños que yo genere en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacerlo en otras palabras. Voy a hacer un dibujito acá mejor. Lo que estoy diciendo ahora, ¿cierto? Y ustedes ya debiesen dominar bien cuáles son las tensiones bajo el terreno. Acá, tensiones verticales, tensiones horizontales, etcétera, con y sin napa, ya más o menos lo dominan. Pero ahora la pregunta, ok, ahora yo pongo un edificio acá y pongo una fundación sobre este terreno. ¿Cómo cambian mis tensiones acá abajo de esa fundación? ¿Cómo cambian mis tensiones aquí en esa esquina de esa fundación? ¿Cómo cambian esas tensiones verticales? ¿Cómo cambian esas tensiones horizontales? Producto de que ahora estoy generando algo aquí, un proyecto de ingeniería. ¿Por qué me va a interesar eso? Porque eso va a generar en este suelo deformaciones que se van a traducir acá en asentamiento de esa fundación y también van a generar este cambio tensional que puede generar rotura en ese suelo. Entonces, lo que vamos a ver ya desde la próxima clase es cómo calcular ese cambio tensional producto de estas fundaciones o producto de cargas de distintas formas. Eso es un poco la idea de lo que va a venir. ¿Dudas, preguntas hasta el momento?